Mi historia programando. Hola, hola, bienvenidos a Mi Historia Programando. Nancy Pacheco, de Omega Up. Bueno, un día un poco estresante hoy. Varias redes sociales dejaron de funcionar. Me parece que ya todo regresó a la normalidad, así que bueno, pues aprovechemos un ratito para relajarnos y escuchar la historia de Marcos Vega, nuestro invitado del día de hoy, ingeniero de software en Google. Entonces, bueno, pues ahí vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy. Marcos, hola. ¿Cómo estás? Hola Nancy, bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Qué tal tu día? Bien. Como dices, descansando de redes sociales obligatoriamente. Funcionó, sin querer nos dio ese descanso. Vamos a Sí. desconectar a todos un rato. ¿No? Pero estuvo bien. Sí, Okay. sí, Muchas gracias por aceptar la invitación el día de hoy. claro. Gracias por la invitación. Okay, bueno, pues vamos a empezar. Vamos a empezar nuestra plática del día de hoy. Un tema, un título interesante, la pasión de resolver problemas. ¿De dónde surge el título de esta plática? Pues en sí lo que más me gusta de la programación es que tienes esa herramienta para resolver problemas y que mi día a día cuando estoy trabajando hay un problema, tienes que resolverlo y hay un problema que es muy, muy grande, entonces te va a llevar todo, no sé, medio año resolverlo, pero vas a resolverlo, ¿no? Entonces, siempre ha sido, me dedico a esto, a resolver problemas y siempre he sido una persona que se le apasiona resolver problemas. Y pues más o menos en eso se va a basar mi historia. Se escucha muy interesante, entonces pues vamos a comenzar. Así que Gracias. empezamos. Ok, entonces la dividí como en tres partes, que la primera parte sería pre-internet. Una historia como curiosa sobre mí es que yo realmente no tuve una computadora con internet sino hasta los 15, 16 años, ya que estaba en el bachillerato. Entonces, mi historia con las computadoras y con programación en sí empezó algo tarde comparado con muchas personas que conozco que tenían años trabajando con computadoras, que crecieron con computadoras y no fue mi caso, pero empezó muy similar a muchas historias que ya hemos escuchado, inclusive aquí en Omega, en las pláticas de Omega Up. Conmigo empezó con los videojuegos de igual manera. Ah, Mis hermanos y yo siempre nos las pasábamos bastante tiempo jugando el Super Nintendo, luego eventualmente el Nintendo 64, Game Boy, y muy pocos, realmente muy pocos juegos de computadora. Uno de los pocos fue Doom. Am, y en sí los juegos que siempre me gustaron, digo, me gustan bastantes juegos de diferente variedad, pero en sí los que siempre me han gustado más son juegos como The Legend of Zelda o Pokémon, que más que, mm, más que el simple hecho de estar jugando un videojuego y estar como combatiendo y ataques, que sí me gusta, pero creo que la parte que más me ha llenado siempre es como pensar y, como en el caso de Legend of Zelda, resolver rompecabezas para desbloquear el siguiente nivel, etcétera, crecer. Y lo mismo en Pokémon, cómo desarrollar una estrategia para poder vencer a otros oponentes. Siempre eso me llenó, siempre de estar planeando, estar diseñando estrategias, estar pensando, siempre fue lo que me llenó y algo que siempre ah, busqué con los videojuegos y que hasta la fecha sigo disfrutando de los videojuegos. Am, Después, otra cosa como pre-internet, sería las matemáticas. Honestamente, mi pasión por las matemáticas realmente empezó en la secundaria y fue en gran parte, creo que muchos en México al menos, o probablemente inclusive en Latinoamérica, conocen muy bien este libro y aprendió, no sé, todos aprendimos bastante sobre álgebra con este libro. Me la pasaba leyéndolo, no solo los temas que nos encargaba la maestra, pero también otros temas que venían ahí en el libro porque era muy vasto. Me encantaba hacer los ejercicios y resolverlos de diferentes maneras. Y siempre
siempre fui bueno en las matemáticas, no sé no sé cómo se me daban tan fácil entender los conceptos desde la primaria, pero no me gustaban, se me hacían muy repetitivas, se me hacía muy soso, pero ya luego me fui dando cuenta que era más bien la manera en la que me estaban enseñando las matemáticas, que me estaban enseñando a memorizar cosas, en lugar de realmente utilizar las herramientas para resolver problemas. Y que son problemas que encuentras en la vida cotidiana. La razón también por la que puse figuras geométricas es porque me, f- cuando cuando entendí muy bien la geometría fue algo que me cambió la manera de ver las cosas, porque muchas veces nos enseñan a memorizar estas fórmulas, pero luego cuando empiezas a, cuando empiezo a entender de dónde vienen esas fórmulas, fue de las cosas que más me cambió. Cuando me dijeron, sí, puedes demostrar de dónde vienen estas fórmulas, fue como, wow. Y fue en parte álgebra, parte conocimientos de geometría. Luego me empecé a meter con cosas de la geometría que utilizaban los griegos. La teorema de Pitágoras fue algo que también cuando lo descubrí fue wow, me cambió la vida. La forma de pensar y la forma de abordar problemas siempre, siempre ha sido a través de las matemáticas y mi pasión siempre ha sido las matemáticas. El Baldor, un clásico, ese lo recuerdo, Sí, todos los ejercicios. Hagan ejercicios de esta página y los miles de ejercicios que nunca se terminaban. exactamente. Sí, 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 lo recuerdo. Todavía se sigue utilizando. De los que las sí, personas que nos están viendo lo utilizan todavía, lo han utilizado. El Baldor, coméntenos aquí en el chat, pero sí lo recuerdo todos esos ejercicios. sí, ¿Y ya no cómo es es? esta portada. Oh, no, ok, No. no, Ahora sí ya no sale el sé. verdadero Baldor, porque para muchas personas esta persona era Baldor, pero no, él no es Baldor. Mira, no he visto esa nueva versión, no sé. Que habrá Sí, que buscarla. Tal vez muchos de los que nos están viendo es la versión que conocen. sí. Cuando ponemos esta imagen a nosotros es, sí, ese es el libro que nosotros llevamos, pero tal vez ya no. ¿Y cómo es que llega este cambio? Tú dices algo que mencionaste de los profesores, la forma en la que te enseñaban, no profesores, sino la forma en la que te enseñaban esto de, pues, memorizar, ¿no? ¿Cómo llega ese Ujú. cambio, esa parte de decir, hay algo más interesante? ¿Tú lo descubres por tu cuenta o hay algo que pasa que hace No. que... En la secundaria tuve una muy buena maestra de matemáticas que se dio cuenta que yo me aburría muy rápido y que yo aprendía muy rápido y me empezó a poner más retos. Fue la que me dijo, tú puedes demostrar estas fórmulas y me fui a demostrar las fórmulas también. Recuerdo cuando nos enseñó la fórmula general, también me dijo, eso se puede demostrar y yo intenté por mí mismo como ver cómo demostrarla y más o menos llegué ahí. Y fue lo que me hizo empezar a ver las matemáticas de una manera distinta. Fue una maestra de matemáticas que la estimo mucho. Ya, qué importante, ¿no? Qué importante el papel de los maestros que de repente ven esas cualidades de nosotros y nos hacen explorar más sobre lo que nos gusta. Sí, sí. Y bueno, esto también lleva más adelante. Voy a mencionar sobre mi participación en la Olimpiada de Matemáticas, también cómo cambió las cosas. Voy a pasar a la siguiente sección que sería como post-internet, pero con esto me refiero a en mi vida. Cuando finalmente en mi casa mis padres decidieron, ok, vamos a contratar internet. No sé si quiere algún comentario, alguna duda de lo anterior. A alguien que nos esté viendo que también le gusten las matemáticas, alguno de ustedes. Es un tema difícil, pero Sí, está muy interesante. Una vez que le encuentras la forma o que encuentras, bueno, pues, los detalles que te gusten, se vuelve muy interesante. sí. Bueno, pues aquí esperamos sus Ah, comentarios, que nos digan. Mientras vamos a pasar a esa siguiente etapa después de Internet en tu vida. Me imagino que sí, fue muy interesante todo lo que descubriste. sí. Y, por ejemplo, ¿qué es lo primero que busqué? Pues, cómo jugar más videojuegos, ¿no? Y fue algo muy interesante porque fue cuando descubrí este emulador. Para mí fue algo que me cambió. Yo no sabía de la existencia de emuladores, yo no sabía.
cuando les comenté a mis amigos en la preparatoria de, wow, acabo de descubrir esto, se quedaron como, sí, yo llevo jugando años con eso, no sé de qué hablas, pero para mí fue un gran descubrimiento. Pero yo no entendía cómo pasaba de esto a poder yo jugarlo en una computadora, cómo pasó de un cartucho a que yo pueda jugarlo en la computadora. Fue algo que no entendía, me puse a investigar muchísimo de qué se trataba, por qué yo podía hacer esto. Y llegué a entender cómo funciona la computadora, llegué a leer muchas cosas sobre lo que es un sistema operativo, lo, entender las partes de la computadora, la arquitectura de una computadora personal y hasta el grado de los procesadores, al grado de, ah, y hasta entender el concepto de por qué se llama emulador, porque estás emulando otro procesador dentro de este sistema operativo. Y, y realmente me hizo que me llamara muchísimo la atención este tema de comprender más cómo funcionan las computadoras, ah, por qué esto es posible, cómo puedo inclusive ayudar a hacer esto, porque esta, Ah, esta aplicación es código libre. Lamentablemente está escrito, bueno, ya hay una versión creo en C++, pero casi todo el código está escrito en ensamblador de x86 y pues muy, muy complicado para alguien que no sabe nada de computadoras entender el código, pero realmente fue algo que me abrió los ojos y me hizo entender más. Para mí, toda la vida había estado utilizando Windows y entender o escuchar que existen más cosas que solo Windows fue algo que me revolucionó. Hizo que yo quisiera aprender más. Y fue entonces que di otro salto gracias al Internet también, que descubrí GNU Linux y fue cuando empecé a todavía estudiar más, empecé a entender más como de qué se tratan los sistemas operativos, y encontrar que hay sistemas operativos que pues no necesariamente se venden o que el código es libre y tú puedes cambiarlo, que puedes participar, ser parte de una comunidad. Fue algo que también me revolucionó. Siempre me apasionó aprender de sistemas operativos y empecé a utilizar más que nada Ubuntu, que era como el más digerible cuando yo estaba comenzando. Fue de los sistemas operativos que se me hicieron más fáciles de entender y ya nada más utilizar. Al principio fue como complicado el brinco, honestamente, pero después de ahí, hasta la fecha utilizo mucho más sistemas operativos GNU Linux que cualquier otra cosa. Ahora solo uso Windows si acaso para jugar, pero inclusive en el trabajo utilizamos una versión no de Ubuntu, pero de Debian. Y siempre, desde entonces los sistemas operativos es algo que me apasionó y también fue algo que me cambió la vida más adelante en la universidad, que lo voy a mencionar. No sé si hay algún comentario o alguna pregunta sobre ah, ya sea emuladores, videojuegos o esta pasión rara por sistemas operativos. Es una pasión muy interesante. Sistemas operativos. Videojuegos, parece varios, ya llevamos varios invitados que es como iniciaron videojuegos. Y es algo muy interesante porque es algo que muchos nos gusta hacer, ¿no? Y que de allí encuentras ese lugar que te da el brinco para explorar más cosas, ¿no? Entonces, sí, está muy, muy interesante. Por aquí en los comentarios nos dicen, sí, estoy utilizando el Baldor, la nueva versión. Y habrá que ir a ver esa nueva versión. Nos queda de tarea. Okay, por aquí tenemos una pregunta. ¿Cuál es el sistema operativo que recomiendas? Si es sobre GNU Linux, yo la verdad no exploré muchos. Ahí tengo amigos y conocidos y de hecho participé mucho en la comunidad de GNU Linux en Tijuana. Creo que nunca mencioné que soy de Tijuana, pero sí participé mucho en esa comunidad. Yo siempre utilicé Ubuntu, realmente pocas veces intenté otros sistemas operativos, pero... Y es una aventura muy, muy padre, la verdad. Sí jugué con otros que yo no necesariamente instalaba, pero que mis conocidos, amigos utilizaban. Y son muy interesantes, pero también hay como bastantes áreas. Pero a mí el más sencillo fue Ubuntu, pero no sé, es basado en Debian.
puedes utilizar Debian, o también hay otra familia que es Red Hat. SUSE es el más parecido a Windows, muchos dicen por la interfaz gráfica, cómo funciona SUSE. Entonces, esos son como los sistemas operativos más populares y que recomendaría si quieren aventurarse en sistemas operativos GNU Linux. Sí, y por aquí nos dicen en el comentario, yo tuve que cambiar a Linux por los pocos recursos que ocupa a comparación de Windows. Sí, yo tengo una computadora que tengo un Ubuntu viejísimo, ya lo tengo que actualizar, pero sigue corriendo súper bien en Ubuntu, pero mi parte de Windows ya no sirve. Sí, la verdad me sorprende cómo es una computadora desde hace 10 años y que sigue funcionando. Aquí otra pregunta tenemos, ¿qué tanta matemática se usa en los videojuegos? Todo. Es que si nos ponemos a pensar digamos, en un first person shooter, tienes que considerar las colisiones, así se le conocen en los videojuegos, cuando tienes objetos que están interactuando. En este caso, en un first person shooter, tienes una bala y un personaje, cómo ese personaje golpea cómo esa bala golpea a ese personaje, cuánto daño le hace, etcétera, dependiendo de la región en lo que lo golpeó. A eso se le conocen colisiones. Imagínate, todo eso es matemáticas. ¿Por qué? Estás hablando de la trayectoria de la bala. Hay juegos en los que se utiliza mucho la gravedad, entonces es mucha física, muchas matemáticas, representar un mundo. Simplemente el hecho de que existan las tarjetas gráficas, la iluminación en los juegos, todo eso son funciones senoidales, coseno, etcétera, funciones trigonométricas, todo lo que es animación por computadora son gracias a bastantes herramientas que vienen de las matemáticas, transformada de Fourier. No sé, hay muchísimas cosas que hacen que funcionen las gráficas de los videojuegos. Es gracias a las matemáticas. Los números imaginarios, no sé si hayan escuchado ese concepto, pero de las aplicaciones de los números imaginarios precisamente es en graficación. En fin, hay muchísimas cosas en computación en general y en videojuegos que son gracias a las matemáticas que existen estas cosas. Sí, definitivamente parte fundamental aprender matemáticas y luego aplicarlas en videojuegos es algo interesante. Sí. Por aquí nos dicen otra pregunta. ¿Cuáles serían las características entre Linux y Windows? Hay diferencias importantes. Windows es un sistema operativo privado, es un sistema operativo que fue desarrollado con base a DOS, y de ahí ha estado creciendo, y es un sistema operativo muy distinto a los demás. Tiene su manera de funcionar, desde cómo funcionan los drivers, que son el software que permite comunicar como la cámara de video, la pantalla, el mouse, cómo funcionan, cómo está estructurado. Es muy distinto a cómo está estructurado en los sistemas operativos GNU Linux, por decir un ejemplo. En sí, Linux es una tecnicalidad, pero Linux no es un sistema operativo, es el corazón del sistema operativo, lo que comunica al sistema operativo con el hardware, digamos, traduce las instrucciones. Y la gran diferencia es que y Linux está basado en Unix, que es un sistema operativo desarrollado hace muchísimo tiempo también. Y la gran diferencia aquí es que Linux es un sistema operativo que fue desarrollado de manera libre, de manera en la que una comunidad lo desarrolló y cualquiera puede acceder al código fuente y modificarlo para añadir nuevas características, nuevas funcionalidades para resolver problemas. Y ahora muchas cosas tienen Linux. Si tienes un teléfono Android, a la base de Android, muy bajo nivel, es Linux. Pues muchas gracias por responder todas estas preguntas. ¿Te parece si continuamos? Sí. Lo siguiente mencioné
la Olimpiada de Matemáticas. Para mí, la Olimpiada de Matemáticas fue algo que me cambió bastante. Como mencionaba, ah, cuando, cuando empecé bueno, en la escuela me aburrían muchísimo las matemáticas porque era de memorizar conceptos y hacer cosas que eran muy repetitivas, pero cuando llegué a la Olimpiada de Matemáticas me cambió la forma de ver las cosas, me cambió la manera en la que ah, veía las matemáticas. Fue cuando vi que tenía que pensar distinto, tenía que ser creativo, utilizar las herramientas que tengo para resolver problemas más complicados de lo que parecen, o que de verdad tengo muy pocos datos, pero utilizo todo lo que sé para poder llegar a algo. Y este problema que puse aquí es un problema que fue de los primeros problemas que vi en los cursos que tuve cuando empecé en la Olimpiada de Matemáticas, y fue un problema que me sorprendió. No sé, Nancy, si digamos, no sé, como un minuto que la gente lo intente, y mientras cuento más cosas sobre la Olimpiada de Matemáticas y cómo me cambiaron, pero si gustan intentar el problema, básicamente dice, si 2 a la A es igual a 5 a la B es igual a 10, ¿cuánto es 1 entre A más 1 entre B? Sí, a ver, es el reto. ¿Quién lo resuelve? Aquí en el chat esperamos la respuesta. Sí, y pues la Olimpiada de Matemáticas no eran solo números. Este es un problema de números, pero en sí abarcan muchísimas áreas, geometría, conteo, combinatoria, y no sé, teoría de números, etcétera. Hay muchísimas áreas que realmente no aprendía. Yo creo que muchos de estos temas no los hubiera aprendido, al menos en la preparatoria. Y, y realmente me ayudaron muchísimo cuando empecé a estudiar en la universidad y cuando empecé a buscar trabajo. También la manera en la que ah, abordaba los problemas, cuando fui aprendiendo cómo resolver este tipo de problemas ok, vamos a intentar esto, usar todas las herramientas que tengo para poder resolver un problema, fue algo que también me ha ayudado bastante y lo voy a mencionar más adelante. También verificar todos los casos. Si ya resolví un problema, estar seguro que esa solución es única y que he cubierto todos los casos. Y es algo que hasta la fecha sigo utilizando cuando estoy trabajando. Tengo que verificar que el proyecto que acabo de concluir realmente está funcionando correctamente para cualquier entrada y que estoy resolviendo el problema de una manera eficiente y adecuada. Y bueno, ya vamos a la solución. Ah, no sé, La solución no es, sé cuánto pudieron avanzar, pero básicamente lo que hacemos, se utilizan las leyes de exponentes. Tenemos, si 2 a la A es igual a 10, entonces tenemos que 2 es igual a 10 a la 1 entre A. Lo mismo podemos hacer con 5 a la B. Y si multiplicamos estas dos igualdades, nos queda lo siguiente, que 10 es igual a 10 a la 1 entre A más 1 entre B. Y eso quiere decir que 1 es igual a 1 entre A más 1 entre B. Una de las cosas que me llamó bastante la atención de este problema fue que en álgebra en la escuela nos enseñan a que si estás resolviendo un problema con variables, tienes que encontrar cuál es el valor de X y cuál es el valor de Y. Pero aquí no te están preguntando cuál es el valor de A y cuál es el valor de B, te están preguntando cuánto es 1 entre A y 1 entre B. Y realmente es irrelevante el valor de A y el valor de B. Por eso fue algo que se me hizo súper interesante, me cambió la manera de ver las matemáticas, no sé, me encantó. Se me hizo un problema muy, muy bonito. Y usar un concepto tan sencillo como leyes de exponentes. sí, Y es muy interesante y esa perspectiva que cuentas, ¿no? De cambiar la forma en la que vemos a veces las clases, y explorar otras formas de ver las cosas. Y sí, un resultado y un ejercicio interesante, la forma en la que se obtiene la solución, ¿no?
Sí, sí, no. Y como esos, hubieron muchísimos casos en la Olimpiada de Matemáticas. Realmente me hizo apreciar mucho más las matemáticas. Y, y más que nada es la resolución de nuevo, volvemos a la resolución de problemas, cómo me cambió la perspectiva para resolver problemas. Pasaré al siguiente tema, ah, que sería mis inicios en la programación. Mis inicios en la programación fue en la preparatoria, un profesor que realmente comento ahí que es un profesor rebelde, nos enseñó a programar en la preparatoria. Todos cuando se enteraron que nos estaba enseñando a programar, la dirección se quedó muy confundida porque ellos estaban más preocupados como porque aprendiéramos. Realmente no estaba en la currícula, aprender a programar. Fue su iniciativa, fue para su mentalidad fue, sí que básicamente la clase que nos iba a dar era discutir cuestiones éticas sobre el uso de la tecnología. Y dijo, bueno, es que cómo les voy a enseñar si no saben cómo se hacen los programas, ¿no? Y nos dijo, les voy a enseñar a programar. Y pues nos enseñó a programar en esto, que es Turbo Pascal, una cosa viejísima. Y estoy hablando que esto lo utilicé en 2008, 2007, por ahí. Y fue donde aprendí a utilizar, o aprendí a programar en C. Escribimos programas muy sencillos, aprendí cosas muy, muy básicas de programación, pero fue mi entrada, me gustó que, no sé, resolvíamos problemas sencillos como a hacer la secuencia de Fibonacci o imprimir una secuencia extraña en la pantalla. Cosas muy sencillas, pero que en sí nos enseñaban conceptos básicos de programación y no sé, me gustó mucho. ah, Precisamente mi habilidad de resolver problemas y como analizar las cosas de distinta manera fue que me ayudó a entender fácilmente la programación cuando otros compañeros realmente no, o no les interesaba o les batallaba y había muchos otros que sí nos gustó. Y, y muchos nos terminamos dedicando a cosas relacionadas con la informática. ¿Y en algún momento discutieron el objetivo o tocaron los temas de la clase? ¿O se fueron por programar nada más? Sí, sí, es que era una combinación de, van a entender cómo funciona una computadora y van a entender cómo aprender, cómo nos comunicamos con una computadora, para que podamos discutir bien las cuestiones éticas, sociales y tecnológicas no sé, el uso de diferentes tecnologías para resolver ciertos problemas, ¿no? Muy bien, qué bueno que tuviste ese profesor rebelde. ¿Sabe ahora dónde estás? ¿Tienes comunicación con ese profesor? Lamentablemente falleció, sí, fue muy triste, pero sí, le agradezco muchísimo. Ah, él supo cuando vine para acá, estoy muy contento por mí y pues aquí estoy, gracias a él. Okay, vamos a responder algunas preguntas. Dicen, por aquí, ¿a qué edad empezaste a programar? Pues que tendría unos 17, 18 años, yo creo, cuando fue esta clase. Mm, sí, más o menos 17 años. Y ahora tengo 31. Okay, por aquí otro comentario. Quiero estudiar programación para hacer videojuegos, pero tengo muchos problemas con con la matemática. ¿Qué me recomiendas? Esta es una cosa interesante. Hay, hay muchos materiales, como hay muchas páginas, hay muchos recursos en internet, que muchas veces el problema realmente es que, lo mencionaba antes, muchas veces depende de los profesores o simplemente la conexión. Hay veces que, a pesar de ser un muy buen profesor, no se le entiende. Entonces, si se toma uno la iniciativa propia y empieza a buscar recursos, hay muchísimos profesores de matemáticas muy famosos en YouTube. ah, y, y bueno, también no es, hay veces que muchas de las cosas que se utilizan para hacer un videojuego
ya vienen empaquetadas. No sé, recuerdo haber visto que hay un curso de Python donde te enseñan Python y a la vez a programar videojuegos. No lo he tomado, pero me imagino que Python es un lenguaje de programación sencillo de aprender hasta cierto punto. Tiene sus limitantes, pero vaya, de algún punto se empieza. Y puede ser que mientras estés aplicando esos conceptos de matemáticas, le entiendas mejor. Entonces, sería cuestión de intentar y seguir intentando. La constancia eventualmente va a hacer que entiendas esos conceptos y los puedas seguir aplicando. No, no te desanimes. Sí, definitivamente. Por aquí nos hacen otra pregunta, regresando, retomando sistemas operativos, que he escuchado que Linux y Mac son mejores para programar. ¿Qué tan cierto es? No, no necesariamente diría que son mejores para programar. En cualquier sistema operativo realmente hay herramientas muy buenas para compilar, etcétera. Hay muchas personas que aprendieron y siguen utilizando y que es una muy buena herramienta Visual Studio en Microsoft para programar. Pero igual en Linux tienes muchísimas herramientas para programar y pues no se diga también Xcode en Mac. Eso también uno de los programas que puedes utilizar para programar que es muy bueno. La verdad, ahí es tu preferencia de sistema operativo. No, yo no diría que uno es mejor que otro para programar. Muy bien, otra pregunta. ¿En cuál lenguaje de programación utilizas y cuál recomiendas? Actualmente programo más que nada en C++. Y la mayor parte del tiempo utilizo C++, pero en Google se está volviendo también muy popular Golang. Go pues fue creado por Google, pero está creciendo bastante su uso. Y ¿qué más? También, y lo voy a mencionar más adelante, aprendí Java. Depende realmente en qué te quieras centrar. Yo menciono estos lenguajes de programación porque más que nada ha sido por el camino que me decidí seguir. Pero si te interesa más el desarrollo web, pues hay muchísimos frameworks, muchísimos lenguajes de programación que te puedes enfocar como JavaScript o frameworks como Angular, React, etcétera. Ahí depende del camino que uno busque. Son los lenguajes de programación que debe aprender. Pero mi trabajo ha sido más que nada en backend y pues más que nada he utilizado lenguajes de programación como C++ y Java. Aprovechando que estamos hablando de C++, nos preguntan, ¿es útil C++ en la creación de videojuegos? Se utiliza bastante porque C++ tiene la ventaja de que casi estás programando a un nivel muy bajo, casi tocando la memoria de la computadora y es un lenguaje de programación muy eficiente, por lo que es muy popular para el desarrollo de videojuegos, pero no diría que es el único. Y además C++ es muy versátil. Se utiliza bastante en muchas áreas. Pero sí, es útil, pero no es el único. Bien, bueno, ¿qué te parece si continuamos? Sí. Entonces, ahora sí, hablar de cuando tomé la decisión de estudiar ingeniería. Una cosa graciosa es que yo apliqué a la universidad estudiar en la Universidad Autónoma de Baja California. Cuando apliqué a la universidad, yo realmente apliqué para ingeniero químico y no fue sino hasta el tronco común que dije, ¿sabes qué? No, esto de la programación sí me gusta bastante. Entonces me fui más por el camino de ingeniería en computación. Y de nuevo en la carrera estudiamos C.
cuando en el primer semestre estudiamos C y pues yo ya sabía lo básico, muchos de los conceptos que estábamos revisando ya los conocía por ese profe rebelde de la preparatoria y que de hecho daba clases en esta universidad también. Y no sé, fue muy interesante ese primer semestre que realmente fue repasar y si acaso aprender uno que otro concepto que no había aprendido en la preparatoria. Después, ya cuando entré a la carrera, después de tronco común, ya cuando empezamos a estudiar programación orientada a objetos, lo que nos enseñaron fue Java y fue un lenguaje de programación que utilicé por mucho tiempo y pues fue muy interesante. Son lenguajes de programación con paradigmas totalmente distintos y que se utilizan para cosas completamente distintas. Y, y sí, ya no utilizo C, utilizo más bien C++, pero siguen siendo mis lenguajes de programación de referencia. ¿Fue difícil tomar la decisión de cambiar de carrera? Decir, no, esto No, me gusta. no, porque una de las razones por las que consideré ingeniería química fue porque estaba pensando también en el mercado laboral y dije, bueno, hay muchas fábricas que requieren un ingeniero químico en, en la planta, ¿no? Y fue algo que consideré cuando ah, cuando tomé la decisión de la carrera, pero estando en el tronco común me di cuenta, sí, en las empresas necesitan un ingeniero químico. Entonces, realmente la demanda por ingenieros químicos en el área no era tan grande como pensé. Y fue por eso que cuando vi cómo se utilizaba más bien la programación, entendí que no era que la ingeniería en computación me iba a abrir más campo que solo que lo que estaba viendo con la ingeniería química. Am, y pues era algo que me apasionaba bastante, entonces fue muy fácil para mí tomar esa decisión. Muy bien. Por aquí tenemos unas preguntas. Videojuegos. En tu experiencia como programador, ¿qué tan difícil o tardado es hacer un juego tú solo? Depende qué tan profundo quieras llegar con el juego. Ah, puedes hacer un juego muy rápido en unos cuantos días si es un concepto muy sencillo. Precisamente en una de mis clases de programación orientada a objetos, creamos un juego. El proyecto era en el semestre crear un videojuego para los celulares utilizando Java ME, que ya no existe, pero que era para esos celulares viejísimos que todavía corrían con Java o que tenían un emulador de Java. Y, y sí, yo digo, si sumo el total de tiempo, yo creo que sí me tomó como un mes completar ese proyecto y era un avioncito. Yo hice todos los sprites bueno, no, yo no hice los dibujos, pero sí decidí cuáles eran los sprites para los personajes, que era una nave espacial, perdón, una nave de guerra que disparaba y los disparos eran nada más una rayita roja, los enemigos eran otros aviones, etcétera. Entonces, también diseñé cómo se veía el mapa. Entonces, fue algo que me tomó, yo digo, si sumo todo el semestre de trabajo que me tomó, fue alrededor de un mes y fue un proyecto algo extenso, pero ya con experiencia y dependiendo qué tan complicado sea el juego, 5, no sé, una semana, pero digo, si estamos hablando de un proyecto como de los juegos de A-Tier, donde estamos hablando de un Call of Duty, no sé, son juegos mucho más complicados que toman bastante tiempo y digo ya, mucho más recursos, mucho más personas. Sí, pues depende del proyecto en el que se esté pensando. Ujú. Y entonces cambiaste de carrera, aprendiste a programar más, aprendiste más sobre programación y ¿qué pasó? Y pues lo siguiente fue que me tocó el boom de los smartphones. Ahora vemos a los smartphones como algo indispensable, algo que no podemos vivir sin ellos. Pero yo viví en la época donde, y digo, varios vivimos esa época donde era algo nuevo. Y yo tomé una clase optativa que ni se consideraba obligatoria porque era algo totalmente nuevo,
tomé una clase optativa para el desarrollo en iOS. Mi primer teléfono fue precisamente este de aquí, el iPhone 3G, y recuerdo que un profesor publicó que iba a ofrecer esa clase optativa y unos amigos y yo nos metimos a esa clase nada más por diversión. Dijimos, pues es algo nuevo, es algo que suena interesante, vamos a hacerlo. Y justo el año siguiente, el mismo profesor, o el semestre siguiente, el mismo profesor ofreció la clase de desarrollo de aplicaciones para Android y pues fue una buenísima decisión. Aprendimos bastante sobre el desarrollo de aplicaciones y fue algo que hice por mucho tiempo en mi vida. Fue lo que me dio, que voy a mencionarlo más adelante, fue lo que me dio para empezar a trabajar. Y sí, es algo que aprendí, bueno, por bastantes años, por los últimos 10 años. Desarrollo de aplicaciones es un mercado muy valorado, es un mercado donde hay bastantes oportunidades y fue precisamente como llegué a Google por mi experiencia en desarrollo móvil y más precisamente en Android. Y de nuevo, Android, yo me volví súper fan de Android porque pues mi afición con Linux, luego aprendí cómo funcionaba Android. Cuando aprendí a desarrollar aplicaciones, no solo aprendí a desarrollar aplicaciones, sino también a cómo funciona el sistema operativo de Android, cómo funcionan las aplicaciones. Y ese conocimiento más específico fue la diferencia, o hace la diferencia, te das cuenta de un buen programador de desarrollo de aplicaciones, es una persona que entiende muy bien cómo funciona el sistema operativo. Importante esos proyectos que de repente hacemos en la escuela y decimos, bueno, es un proyecto más, es para pasar la clase, pero Sí. que nos enseñan tanto, ¿no? Sí. Varios de nuestros invitados también lo han mencionado, esto de pues, los proyectos que eran proyectos de clase, pero de repente se volvieron los proyectos que cambiaron el rumbo de su vida, que les abrieron las puertas a nuevas oportunidades, ¿no? Sí, y la verdad éramos muy pocos en esa clase, éramos como de 5, máximo 10 personas, y de esas personas no todos iban a las clases, era optativa. Entonces, no sé, se me hizo muy interesante cómo tomamos esa iniciativa de tomar una clase optativa, y al final de cuentas esa clase optativa fue lo que me abrió el mercado de trabajo. Y lo siguiente que me cambió la vida fue que tuve un intercambio de Francia. A mitad del estudio de mi carrera fui a estudiar a la Universidad de Ensimag en Grenoble. Aprendí muchísimo la manera en la que los franceses abordan el estudio de la ingeniería de software. Es muy distinto. Se centran muchísimo en las matemáticas. Es muy, muy interesante. Y bueno, uno de los proyectos que desarrollamos fue un sistema operativo. Desarrollamos un mini kernel, un mini sistema operativo. Tenía funciones muy básicas, era un shell y esto era así se veía cuando corrías. Es un sistema operativo que tú podías instalar lo tenías en un USB, lo conectabas a la computadora y tú veías impreso esto en la pantalla. Me pareció, fue algo que me cambió la vida, que mi primer práctica era hacer que un carácter se imprimiera en la pantalla. A ese nivel nos metimos y fue algo que me voló la cabeza, me encantó este proyecto y al sistema operativo le pusimos Mark OS. Y se los juro que no fui nada más yo, fue realmente una broma de mis compañeros. Y pues tenía tarjeta de video, podíamos usar el mouse, de hecho este es el cursor. No sé, agregamos muchísimas cosas y la verdad nos divertimos mucho en ese proyecto y aprendimos bastante. ¿Y cómo te enteras de este intercambio a Francia? Fue en los cursos le llaman cursos propedéuticos en UABC, son los cursos que te dan antes de iniciar las clases. Un maestro mencionó, existe este intercambio a Francia, esta oportunidad de intercambio a Francia, totalmente, el programa se llama Mexitec y era un programa nacional para universidades estatales y
desde que me enteré me metí a clases de francés y estudié francés como por 3 años, 4 años, pero aprendí muchísimo más ya viviendo allá. Y pues sí, fue una experiencia que me cambió la vida. ¿Era un requisito el saber francés? Y básicamente los requisitos eran tener un buen promedio y lo segundo era tener un buen nivel de francés, porque las clases las tomé en francés. ¿Tomaste clases allá con parte Sí, del intercambio? sí. Y el proyecto que tenías que hacer, este proyecto que desarrollaste, ¿era con personas de diferentes partes que iban también de intercambio o cómo funcionaba? No, no necesariamente intercambio, pero cuando formamos equipos, el equipo que formé fue con un compañero francés y con un compañero que venía de la UABC, pero de Ensenada. Y nosotros tres estuvimos trabajando en este proyecto. Fue un proyecto final. Creo que nos tomó como un mes desarrollar todo esto. ¿Y cómo surge la idea? Presiento que tuviste algo que ver de hacer este proyecto. No, no, otros equipos era un proyecto que ya los profesores te daban una base, te daban un esqueleto, por ejemplo, el bootloader ya estaba programado, varias herramientas para el cambio de contexto, cosas muy particulares. Vaya, te daban un cascarón y a partir de ese cascarón tú desarrollabas tu propio sistema operativo. Y era parte del programa. Entonces, tenían muchos proyectos, pero parte de los proyectos que tenían era este. Y yo dije, yo quiero ese proyecto. Tú elegiste, ok. Muy interesante, se ve súper interesante. Y el nombre está muy curioso. Sí. Okay. Por aquí nos hacen algunas preguntas. Si quieres, atendemos algunas de ellas. Ujú. Por aquí, rápidamente, algo de videojuegos, algo estilo cartas. ¿De cuánto tiempo te lleva hacer un videojuego? Algo estilo cartas como Clash, ¿sería tardado? Además de que considerar que necesitas saber 3D o dibujo, en tu caso, o es igual. ¿Lo haces solo o hay gente que te ayuda? Si es un proyecto así, yo conseguir un amigo que sepa de diseño. Sí, bueno, tú te lo puedes aventar solo si tienes tiempo y quieres dedicarte a eso. Claro que es algo que puedes aprender por ti mismo, de aprender 3D o dibujo. Conozco amigos que pueden hacer todo, pero si es un proyecto así un poco más grande, puedes encontrar otras personas que les interesa de la misma manera y realmente pueden hacer una bonita colaboración. Y te aseguro que puedes encontrar muchas otras personas. Hay inclusive, probablemente hay foros, comunidades en línea donde consigues personas que les guste y les llama la atención a trabajar en un proyecto así. Vaya, vas a aprender más, vas a interactuar con otras personas, etcétera. Será algo bonito. Crear la comunidad, crear ese equipo te permite aprender más cosas. Sí. Por aquí otra pregunta, ¿qué tan relevante es el nivel de inglés? Para mí siempre fue muy importante el saber inglés porque, digo, la documentación en muchos lenguajes de programación o foros, etcétera, casi todo está en inglés. Entonces, el saber inglés para mí fue muy importante. Inclusive jamás, es algo triste, pero jamás he leído documentación en español. Si intento explicar conceptos de programación y cosas así en español, se me complica bastante porque no me llegan las palabras naturalmente. Casi todo lo pienso en inglés cuando estoy hablando de cosas de programación. Entonces sí, para mí, al menos para mí es muy importante, pero sí conozco a muchos compañeros de carrera que terminaron la carrera y no fue sino hasta el final de la carrera que aprendieron inglés bien, pero no fue tan importante para ellos. Pero para para abrir tu mercado de trabajo, sí es muy importante saber otro idioma. No necesariamente, digamos, probablemente no necesariamente inglés, pero depende de dónde quieres llegar, ¿no? Sí, sí, es importante, ¿no? Es importante tener esas bases. Ok, después regresas de tu intercambio. Sí, y ya para terminar, pues a trabajar. Y pues empecé en una compañía que se llama SMK. Estaban empezando un departamento de R&D. Trabajé en proyectos. Empecé ahí como desarrollando una aplicación para ellos en iOS.
Luego se enteraron que sabía Android y me pusieron a hacer aplicaciones de Android. Luego se enteraron que sabía de sistemas embebidos y me pusieron a hacer sistemas embebidos. Luego se enteraron que sabía hacer aplicaciones de desktop e hice aplicaciones de desktop, y etcétera. Trabajé en bastantes cosas en esa, aprendí muchísimo, estoy muy agradecido con ellos. Y fue ahí mis prácticas profesionales fueron ahí. Justo terminando la carrera, me ofrecieron trabajo en Samsung. Entonces dejé mi trabajo en SMK para trabajar en Samsung. En Samsung también, en Tijuana. Samsung Tijuana estaba empezando también en ese tiempo un departamento de R&D. Ahora es grandísimo. Y estábamos trabajando en desarrollo de herramientas para centros de investigación de Estados Unidos. Y aprendí bastante también. Fue donde empecé a utilizar más C++. Y vaya, aprender buenas prácticas de ingeniería, aplicar realmente lo que aprendí en la escuela. Trabajé un año ahí y me llegó la oportunidad de trabajar en Google. Llevo trabajando en Google 6 años y medio. Cuando entré a Google comentaba que entré trabajando a cosas relacionadas con Android. Estaba trabajando en Google Play Services, que probablemente muchos han escuchado de él, o muchos otros no, pero fue un proyecto muy interesante, aprendí muchísimo, trabajé 3 años ahí, pero luego dije, quiero algo más que solo desarrollo de aplicaciones, quiero algo de backend. Entonces comencé a trabajar en Google Maps Platform o Google Maps APIs, y eso es lo que he estado trabajando desde hace ya 3 años y medio. Okay. Me gustaría saber tu opinión sobre las diferencias. Estuviste trabajando en una empresa en México desarrollando y ahora trabajas en una empresa como Google, Estados Unidos. ¿Cuáles son las diferencias que notas? ¿Qué nos podrías contar comparándolas un poco, lo que se pueda? Las diferencias, bueno, es que también no puedo decir que entré a un área, vaya, y fue mi experiencia, digo, en casi todos los lugares el desarrollo de software era algo nuevo, no estaban en pañales. Fuimos nosotros los que fuimos estableciendo las buenas prácticas, vaya, estuvimos construyendo desde cero todo. Entonces me tocó una industria muy inmadura, estaban apenas creciendo, y no tenían buenas prácticas, no, todo lo fuimos creando entre nosotros. El equipo de trabajo que tuve fue muy bueno en Samsung, y el desarrollo de software es algo nuevo. Recuerdo una persona bueno, en ese entonces, no sé ahora, pero recuerdo una persona que comentó que estaba acostumbrado a la línea de producción, y unos compañeros terminaron una aplicación para una televisión Samsung y dijo, todo este mes solo hicieron una aplicación. Cuando, o sea, si lo miras de la perspectiva de esta persona está acostumbrada a ver cientos de televisiones siendo ensambladas por hora. Entonces se entiende que tenga ese reclamo, ¿no? Pero se nota al mismo tiempo que no se comprende el desarrollo de software en México. Y esa fue al menos mi experiencia. Llegando acá, viendo cómo se hacía bien software, fue algo que aprecié muchísimo y valoro muchísimo. Sí, gracias. Vamos a pasar a algunas preguntas que nos hacen. Marcos, llegar a trabajar en Google, desde tu historia, experiencia, ¿fue cuestión de actitud, suerte, trabajo duro, experiencia, título o algo así? Hay mucho sesgo respecto a este tema, y ¿qué consejos brindas para todo aquello que sueña con llegar a trabajar con empresas de ese nivel y tamaño? Si les apasiona, digo, bueno, para mí fue cuestión, digamos, un poco de suerte, un poco de estar en el lugar correcto. Siempre, como mencioné, bueno, no lo mencioné, pero creo que fue algo obvio, que la Olimpiada de Matemáticas fue algo que yo tomé extracurricularmente. Luego mencioné que la optativa de aprender a desarrollar aplicaciones. Digo, siempre busqué esas cosas que me apasionaban y que yo quería saber más. Entonces, los invito a que si buscan llegar a una empresa como Google o cualquier otra empresa, que busquen esa pasión, que busquen eso que les interesa y lo desarrollen y aprendan más por su cuenta. Realmente la escuela está ahí para darte las bases, pero el límite lo pones tú. El límite de lo que vas a aprender lo pones tú, y siempre hay maneras de aprender, siempre hay cosas nuevas que aprender. Y digo, hay muchas otras historias que han compartido aquí en Omega U, por ejemplo, mi camino fue totalmente distinto a otro que participó en la Olimpiada de Informática, por ejemplo, pero al final estamos aquí
por esa pasión, de nuevo vuelvo a lo de la pasión de resolver problemas, ¿no? De cómo analizamos los problemas de una manera distinta, cómo buscamos distintas soluciones para un mismo problema y lo abordamos de diferentes maneras, etcétera. Buscar esa manera de, de abordar problemas y de encontrar eso que te apasiona. Y otra pregunta tenemos por aquí. En tu tiempo trabajando en Samsung, ¿cuál era tu labor y qué programabas exactamente? Desarrollábamos herramientas, como mencioné, desarrollábamos herramientas para equipos de investigación de Samsung en Estados Unidos, como nos tocó trabajar con el equipo que estaba desarrollando ¿cómo se llaman? Las bocinas de Samsung, ah, tanto para televisión como bocinas por sí solas, y ellos tenían el cuarto de sonido, y por ejemplo, automatizar el cuarto de sonido, nosotros les ayudamos a crear una aplicación para que ellos pudieran controlar ese cuarto de sonido, para correr pruebas, etcétera, y otros equipos de video para que ellos pudieran probar sus herramientas. Eso es lo que hacía en Samsung. Y programábamos más que nada aplicaciones de desktop, pero también de repente aplicaciones móviles, lo que, lo que cayera. Otra pregunta por aquí. Nos dicen, ¿cuántos años de experiencia tenías antes de trabajar en Google y en qué tecnologías te desarrollabas mejor? Años de experiencia. Si consideramos mi, mis prácticas profesionales, alrededor de 2 años de experiencia. Si no consideramos mis prácticas profesionales, un poquito de más de 2 años. Si no los consideramos, fue 1 año de experiencia en Samsung y, y después me cayó la oportunidad de Google. ¿Qué tecnologías me desarrollaba mejor? Lo mencioné que me dedicaba más que nada a desarrollo de aplicaciones móviles, pero en Samsung fue más que nada desarrollo de aplicaciones para desktop y en C++ en un framework que se llama Qt, que es una manera distinta de ver C++, pero está muy interesante. ¿Y la experiencia que tenías te ayudó para la entrevista, para Google o quizá una vez que ya estabas trabajando en Google? Me ayudó, ah, me ayudaron la manera en la que me comunicaba con otros y am, ya había aprendido, vaya, busqué, como decía, cuando estaba trabajando en Samsung nos tocó levantar cosas desde cero, entonces muchas cosas me inspiraba de Google, como la guía de estilo de C++. Leímos la guía de estilo y tomamos algunas ideas de ahí, y eso fueron cosas que me habían ayudado. Cuando entré a Google se me hizo más sencillo hacer vaya, hacer el ramp up para empezar a trabajar. Bien, una pregunta más. ¿Qué es lo que más te dificultó para entrar a trabajar para estas empresas? Lo más complicado, bueno, creo que hay dos maneras de interpretar esto antes o una vez dentro. Antes, pues, para Google específicamente, realmente yo no estaba listo. Yo tuve que estudiar bastante de algoritmos y estructuras de datos. Estuve bastante tiempo estudiando por mi cuenta, aprendiendo conceptos que no pude aprender durante la universidad, pero una vez que llegué hice las entrevistas en Google. Fue básicamente como resolver problemas de la Olimpiada de Matemáticas, porque la manera en la que analizaba los problemas, la manera en la que hacía preguntas y llegaba a las respuestas, era básicamente lo que hice en la Olimpiada de Matemáticas, nada más que usando programación. Entonces, me ayudó bastante. ¿Cómo llegas? ¿Cómo se da esta oportunidad de entrevistar para Google? Pues como decía, de que en Samsung estábamos haciendo cosas desde cero. Nos llegó una noticia que nos iban a hacer una evaluación desde Corea y dije, "Oh, changos, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a estudiar?" Le pregunté a Pablo, que estuvo creo que la semana pasada,
le pregunté a Pablo, oye, ¿qué me recomiendas estudiar? Dije, bueno, vamos a estudiar como si fuéramos a entrevistar para Google. Dije, Pablo, ¿qué me recomiendas para aprender, para estudiar como si fuéramos a entrevistar para Google? Me mandó ciertos recursos y a Pablo lo conocí en la Olimpiada de Matemáticas, fue mi mentor. Y cuando me envió este material, me preguntó, oye, ¿tú no quieres aplicar para Google? Pues me hizo la recomendación, fui a hacer la entrevista, fueron 5 entrevistas en un día. Eran 45 minutos y siempre me tomaron los 45 minutos resolverlo cada problema. Y pues sí, eso que estudié independientemente de algoritmos y estructura de datos me ayudó bastante porque de otra manera no hubiera podido. La verdad si entran a Omega Up o otras plataformas similares donde resuelves problemas de programación, es lo que se van a encontrar en las entrevistas con estas empresas. Nos pregunta si puedes compartir esos recursos. ¿Puedes mencionar? Lo único que me acuerdo así que ayudó bastante fue Cracking the Coding Interview. Ese libro maravilloso, hay bastante material, no solo preguntas, sino cómo abordar los problemas y qué temas estudiar. La verdad es un muy buen libro, Cracking the Coding Interview. Top Coder también es muy bueno. Hay un curso que cuando yo lo tomé era gratuito en Coursera, un curso de programación en Stanford, que me ayudó bastante. Bueno, no era un curso de programación, era un curso de algoritmos y estructura de datos. El de algoritmos ya. Fue como uno de los primeros, ¿no? Con lo que empieza Coursera. Creo que sí. ¿No? Ajá. Y ahora es pagado. Pero creo que puedes entrar como oyente, no tienes certificado, pero puedes obtener, pero el conocimiento es abierto. Creo que también no hay la evaluación, no hay algunos detalles, ¿no? Pero de todos modos pueden acceder a la información. Pero igual, de todos modos, hay otros recursos, ¿no? Y algo que han mencionado mucho es competencias, aprender ese estilo de cómo resolver problemas. Sí. Muy bien, otra pregunta, ya estamos un poco tarde, pero última pregunta. Para ir empezando a programar, ¿qué cursos recomiendas? Ya mencionabas uno, ¿alguno más? Aunque creo que el de algoritmos de Stanford, creo que ocupas ya saber programar, si mal no recuerdo. Sí. Entonces, digo, me parece que aquí en la página Omega empezaron con cursos de programación, ¿no? Y que eran muy buenos, con cosas básicas. Omega tiene varios cursos que pueden ir y revisar. Ahí tenemos cursos básicos para que aprendan C++, Python. Tenemos por ahí de algoritmos, también tenemos muchos cursos de algoritmos. Entonces, bueno, pues visiten la página de Omega Up, los invitamos a que exploren por ahí el nuevo contenido que estamos desarrollando. Muy bien, bueno, pues ya vamos más tarde. Muchísimas gracias por estos minutos extra. Última pregunta. Consejos, recomendaciones para todos aquellos que nos están viendo y que, bueno, muchos de ellos están empezando sus carreras, muchos ya están empezando a buscar trabajo, oportunidades. ¿Qué les recomiendas? Pues como mencionaba, de buscar eso que les apasiona y aprender más de ello, investigar por su cuenta, siempre buscar aprender cosas nuevas y bueno, una vez que ya sepan a dónde quieren ir, hay tenemos el internet, hay bastantes elementos, hay bastantes páginas donde pueden obtener muchísima información y uno de estos recursos es, por ejemplo, MegaUp. Y sí, si les gusta esto de la programación, realmente les recomiendo que empiecen lo más pronto posible a participar en concursos de programación. Yo tuve la ventaja que estudié en la Olimpiada de Matemáticas y eso me dio esas habilidades que me permitieron llegar aquí, pero si ustedes yo no participé en concursos de programación, no sabía de su existencia, pero vaya, ustedes ya están dando un paso y continúen ahí porque sí aprenden bastante y realmente cuando lleguen a estas entrevistas no les va a sorprender, se van a decir, mira, es como lo que he estado haciendo, pero en 45 minutos.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias, Marcos, por esta plática muy interesante. Muchas preguntas, eso es lo que nos gusta, que nos hagan preguntas, que pregunten a nuestros invitados. Bueno, pues sin más, vamos a terminar esta plática del día de hoy. Muchísimas gracias, Marcos. Hasta luego. Gracias. Bye. Gracias a todos por ver este video.